Hola, saludos mi gente, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien en esta nueva semana que vamos a comenzar con buen pie. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro juego insignia, por decirlo así, que es el que juega en el que la mayoría estamos, lo que es aquí, Talarium. Bueno, y ahora que vamos a comenzar en Shanghai, esperamos que nos vaya muy bien allí también. Aparte de los juegos secundarios, pero bueno, este juego me encanta, ya me gustan los juegos de lo que es así captura de mascotas. Y bueno, este video que vamos a hacer es un video relativamente informativo, relativamente corto, para saber en qué formas estamos generando ingresos, qué formas pueden generar ingresos, cuáles métodos pueden utilizar para ir generando sus souls y poder cambiarlos por el toque. Hay varias maneras, sí, por supuesto, hay varias maneras. Y te voy a mostrar algunas de maneras básicas. También te voy a ir mostrando cada una de mis cosas como las tengo. Por supuesto, sinceramente, yo estoy débil. Mi poder de combate es bajo para el nivel que yo tengo actualmente. Yo debería estar ya por los 9 más o menos de combat point. Pero bueno, en verdad a veces con tantas cosas he abandonado un poco el juego. Vamos a empezar por aquí por la sumo. Vamos a empezar mostrándote por acá la sumo. Tengo lo que son los stats level 5 y ya estoy por aumentarla a level 6 porque en nivel 6 me empieza a invocar mítico. Una probabilidad muy bajita, pero sí. Este sí la tengo ya en nivel 6, ya puede invocar mítico. Y ese es el tema, que estas cositas tenemos que subirla hasta que podamos por lo menos empezar a invocar mítico para poder aumentar un poquito nuestro poder de combate. Porque si no, va a tocar utilizar estos legendarios durante varios días, crear, llevarlos hasta nivel. Vamos a buscarlo por acá. Ya esto es un tema avanzado. Este es para la gente que ya más o menos conoce del juego. Aquí en GR, que es lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo esto le doy en promote y lo llevo y todos los días me creo de esto. Lo que pasa es que yo estaba subiendo las skills, pero en tu caso no te vas a subir las skills para no gastarlo. Aquí yo podría subírmelo, pero me va a gastar estas bichitas de 4 estrellas y no la quiero gastar porque lo que quiero es utilizarla cuando ya tenga 5 de esta de 4 estrellas, que la tendría para el día de mañana o pasado, poder crear una de estas. Y así es la forma en la que voy a poder ir obteniendo lo mejor, estas cositas. Este me salió, creo que lo dan en una misión o en algo así. Eso me lo dieron al principio y en la cuenta secundaria también me lo dieron rapidito. Pero sí lo creé con este método que les dije. Lo que pasa es que me estaba subiendo las skills estos días para aumentar un poquito. Pero ya no voy a subir skills. La recomendación es todos los días. Por cierto, ¿a quién más le está saliendo esto? Porque me sale bastante. Reinstalé el juego para ver si se quitaba y no, sigue saliendo. Pero bueno, aunque sale un poquito menos. Desde que se reinició el día, hace un rato, hace como media hora más o menos que reinició el día, hace como una hora, está saliendo eso cada momento. Ese es el primer consejo por ahí. ¿Y por qué quiero eso si vamos a hablar de cómo generar soul? Pues porque la idea es que tú puedas tener un combate, un punto de combate más elevado. Porque aquí te voy a mostrar la primera. También te voy a decir de qué forma genero yo y de qué forma puedes generar, tanto de forma gratuita o si haces alguna inversión y en qué sería lo recomendable invertir. Vamos a entrar aquí en los rankings, por el que no vio es aquí en la medallita. Y bueno, lo primero es acá. En los rankings nosotros diariamente nos van a estar dando, por lo menos yo siempre estoy por aquí, en los que me dan 100 o 200. Sí, en esto. Que me dan 100 o los que me dan 200. Y estos Legendary Box dan bastante token. Por lo menos yo cuando abro diariamente eso, me tocan aproximadamente 50.000 tokens, 50, 60.000 tokens, depende del día. Hay días que en algunos me saco 100. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Primero, subiendo el poder de combate, vamos a mejorar nuestra posición. Es la primera forma de generar los souls diariamente. O sea, diariamente te caen tus cofres, vienes y los reclamas acá, vienes y reclamas acá tus otros cofres, después los de cada elemento, vas pasando elementos. Y de esta forma tú vas a poder estar generando una parte diario. Si nosotros subimos por lo menos, aunque sea hasta por aquí, si tuviéramos en el top 100, si se dan cuenta, diariamente nos dan el token directamente. Entonces hay que estar pendiente con eso. Esto pueden ustedes enfocarse solamente en subir su punto de combate como sea. Los tokens que saquen diario, comprar mascota para subirse su support, para subirse lo que es el promote.
que es esto que tenemos acá. Yo esto lo tengo aquí. Yo las legendarias ya las tengo. Las que no tengo son las épicas. También es el promote. Es importante subirlo. Sí quiero subirlo, pero mira, tengo las dos. Vamos a buscar aquí las mascotas. Y una vez vamos a aprovechar de ver mi support. Este es mi party. Y este que tenemos acá. Estos tres muchachitos. No son de los mejores, pero tampoco son de los peores. Por lo menos este es S++. Estos dos son S más solamente. Y bueno, y estos los tengo para el PvP y esas cosas por allí. Fueron los 5 únicos que subí. Me he guardado todos los demás cartas de Exit para cuando ya consiga otro S++ o consiga alguno de SS. Por eso mi party lo tengo aquí. Aquí en el hacheo, bueno, aquí en el hatching yo te voy a recomendar algo. Ya que estamos aquí en esta guía avanzada, lo siguiente. Si se dan cuenta, yo tengo 70 de estos, 53 de estos. Y aquí te vas a enfocar en dos cosas. Uno. Primero te vas a la sección de Summoner y ves en tu Promote qué tú estás buscando. En este caso yo estoy buscando los de fuego. Como les dije, los legendarios ya los tengo, pero los épicos no me han salido. Tengo los dos legendarios ya listos, S+, porque el otro lo tengo aquí. Y ya tengo el relevo que voy a colocar aquí cuando sacrifique a este para el Promote. Pero no tengo los S+, de fuego. Entonces, tú aquí en este hatch, tú te vas a enfocar, depende de ti, en dos cosas que te vas a enfocar. Uno, en el elemento que tú quieres para el Promote, si ves que lo puedes conseguir. Y por supuesto no vayas a perder tiempo. Ya estamos en el nivel ahorita en el que no estamos para perder tiempo en uno por uno. No, lo damos ahí, le damos seleccionar, le colocamos nuestros bichitos. O si tienen, le colocan acá, pero no recomiendo que gasten esto en eso todavía. Le colocamos aquí, seleccionamos esta, que es los autovenda, y le damos en máximo. Y listo. Ahí me salió uno. Bueno. Y por supuesto los otros los vendió de una vez para no perder el tiempo. Esto me dan oportunidad, por lo menos si yo estuviera buscando ese tipo de mascota, si estuviera buscando algún tipo de agua o Magic. Ahí me da oportunidad de que por lo menos me salga ese o A++ o A. Bueno, aunque pues, cuando está así puede salir cualquier cosa. Así me salió una C también hace un rato. Entonces vamos a aliviarla. Y como les dije, ¿viste? Le dije de A para arriba va a salir. Normalmente, pero también me ha salido S y también me ha salido C. Ese es lo primero que pueden hacer. Lo segundo, que en lo que pueden enfocarse a la hora de hacer el hacks, es en los elementos de tu party. Por ejemplo, yo tenía 2 vientos y un fuego. Pero ahora decidí, bueno, variarlo un poco más y tengo un fuego, el de luz y el de viento. ¿Qué pasa? Yo aquí en el hacks, recuerden que cada vez que yo vendo, le hago release a una mascota, ella me va a estar dando una cierta cantidad de piedras de mi elemento, de piedras de evolución. Pero esa misma cantidad se me suma en puntos de research de elemento. ¿Se dan cuenta? Acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí me sumo un poquito de la de agua por los que vendí. Yo como tengo viento, tengo fuego y tengo luz. Entonces, si yo me quiero enfocar en mejorar el poder de combate de mis personajes por acá, por allá, y el promote no lo voy a subir ahorita porque está muy difícil, pues entonces yo lo que vengo aquí, me voy a hacks, elijo cualquiera que yo busque por acá, vamos a suponer este, selecciono, le doy máximo. Estos corazoncitos, gasten token comprándolos. Si van a ponerse a subir el poder de combate, no se van a enfocar en la soul, se van a enfocar en que tienen que gastar bastante para comprar esto. Yo me compré 500 de estos, 500 y después me compré 500 más. Y estoy ahí en ese tema porque estaba haciendo algo, pero ya ahorita no estoy ahorita estoy generando token de la segunda manera que les voy a indicar. Entonces aquí está, que me dio solamente 2 más o menos y 35 element win. Entonces, como 35 element win, yo me vengo por aquí, por Summoner, y vamos a Research. Mira, aquí tengo mis 35, pero necesito 44 para subir el poder de mi elemento. Y ya me quedaría de mi parte venir y seguir hacheando más. Igual, esta estrategia te sirve para 2 cosas y vamos a pasar al otro. Si tú no quieres enfocarte en el poder de combate, si no quieres enfocarte hacer ventas, no importa, lento pero seguro, vas haciendo tus ventas en algún momento y paulatinamente vas a subir tu poder de combate como puedas. Si te llega a salir alguno buenísimo, pues entonces lo que vamos a hacer es esto que ya yo estaba haciendo,
vamos a buscar los que tenemos, vamos a hachear bastante, en especial del elemento que nosotros somos o del elemento que tenemos en promo que queremos ver si nos sale un S más por casualidad. Pero más que todo del elemento que yo busco, que es en este caso el de viento, son los que tengo de viento. También si tú quieres, no tienes el elemento que quieres, lo que tienes que hacer es lo siguiente: te vienes aquí a portal y buscas los elementos que tú deseas. Tú le das aquí en location y le das aquí por lo menos en mount. Te dan cuenta que aquí me dan más de agua y por supuesto los dragones de todos los elementos. Y hay una probabilidad de que me den el cosito este legendario. Vamos a location. Vamos a buscar por acá. Aquí están los de fuego, si los que necesito son fuego. Y no se olviden de diariamente hacer esto que tenemos aquí. El ads. Este wax ads de que les da el Lucky Candy. Porque ese Lucky Candy los vamos a tener aquí en Favors. En este caso Favors sería este. Porque este ya me los gasté. Otra vez la notificación. Bueno. Y lo activan para que durante 20 segundos puedan capturar. Van a ver por aquí, por este ladito, cómo va capturando mascotitas, cómo aparecen bastantes mascotitas en el piso para ir capturando durante un cierto tiempo. Y se enfocan en ese elemento principalmente. Entonces, esa forma es la que pueden utilizar. Esta cuestión de ese error está fastidioso. Bueno, más que ya vamos terminando el video. Antes de terminar el video, vamos a pasar con la última parte, que es la que estamos. Quedamos aquí en que hacheamos. Buscamos ese. Vamos a poner este que tengo bastante. Me faltan 275. Entonces yo me vengo al Store. En Currency. No, en Token. Sí. Aquí compro. Doy cuenta cuánto estoy gastando. 1500 Soul Stone. 1500 Soul Stone. Dense cuenta. Y aquí estoy gastando 22.000 Soul Stone. Lo que al final gasté 23.500, 24.000 Soul Stone. 24.000 del token. Para invocar y vamos a ver si nos da. Vamos a ver qué tan rentable sale estos 78 que tengo acá. Todavía me faltó. Vamos con estos 55. Ahí todavía me quedó. Vamos a ver si alguno nos sale más o menos. Salieron unos cuantos regularcitos. Y después de estos que están aquí. Mira, estos están con buen potencial para ese. Para que salgan ese. Este más todavía. Este puede ser, no sé. Este está. Cuando tiene por lo menos un puntico hacia arriba. Este está más o menos. Bueno, vamos ahora. Luego de eso nos venimos. Y ya les voy a mostrar las pruebas de mis ventas. Que hice ayer. Entonces vamos a empezar a subir. Y ver si nos sale de casualidad algún S. Este es A++. Lo subimos todos. Algún S nos tiene que salir aquí en el video, mi gente. Si no, bueno, mala suerte. Pero con que sea uno o dos S, recuperamos ya lo que gastamos ahorita. Y nos quedan los demás cositos ahí. Vamos, muchachos, no me dejen mal, mi gente. Un S, nada. Corre bastante la suerte. Sin embargo, con esos A más, también, mira, este es un S. Con este S se puede vender entre 12, entre 10, perdón, a 15K. Todo depende de qué tan rápido. Si tú quieres que te salga rápido, lo vendes en 10K. Si quieres el ROI para ahorita mismo. Si no te interesa, lo colocas un poquito en 14, en 12+1. Y de esa manera lo vas a vender a final del día o al otro día. Y así pues. Todo va a depender de ti, lo que tú quieras. Yo ya tengo varios vendiendo. Aquí están 2S. Como yo me voy lento. Yo me voy al exchange. A mí yo no estoy muy apurado a veces. Aquí ya yo tengo varios en venta. A cuenta los S. Hoy le puse unos preciositos más. Estos los acabo de poner, si se dan cuenta. Lo puse así como una hora. Pero de aquí voy a sacar a este señor. Vamos a sacarlo. Y vamos a sacar a este señor. Porque voy a registrar mis 2S que acabo de poner. 2 o 3. 2. Selecciono mi S. Coloco en 10. Yo lo voy a colocar en 14. Y me quedan los A. Para los A puedo venderlos desde 1000 hasta 2000, 3000, a veces hasta 7000. Depende si son raros o no. Lo máximo es 7000. De ahí, y difícilmente te lo pagan. Tiene que ser de los necesarios. O sea, y ya te voy a buscar eso también antes de retirarnos con esta guía. Y si quieres saber si hay venta o no hay venta, sí hay venta. La venta sí se da.
Esos que están ahí se van a vender al transcurso del día. Algunos no los analicé, mira, se me acaba de vender este de 14, lo acabo de colocar, mira, me lo quitaron de la mano. Ya sabemos que este pajarito en rango S es solicitado. ¿Por qué? Porque lo piden bastante para evolucionarlo hasta el final. Mira, acabo de ganarme por ahí un poquito. Ya prácticamente, si se dan cuenta, mira, aquí mismo se vendió. Mira, lo acabo de poner y ya se vendió el pajarito. Así que bueno, me da chance de colocar otro más por aquí. Vamos a colocar un pajarito de estos. A ver, pero vamos a venderlo más barato, claro. Vamos a venderlo en 5. Y ver si sale también relativamente rápido. Pero ya ahí se dieron cuenta que se vende. ¿Qué pasa? ¿Por qué se venden? Porque mucha gente está enfocada en buscar el promote. Y aquí es donde viene tu estrategia. Tu estrategia es buscar por acá cuáles son los más buscados. Por lo menos los de oscuridad, que sean S o que sean más de S, se venden bien. Yo vendí uno en 200 de oscuridad y otro en 200.000. Por cierto, aquí creo que dejé la imagen. Creo que la estaba viendo hace rato, que la estaba pasando por el grupo. Aquí está la imagen. Aquí está, mira, de los que lo vendí. Esto fue la venta del día de ayer y otros más de 10K. Aquí está lo que me queda de 10K porque yo sí estaba gastando bastante esa cuestión. Ay, me salí del juego. Bueno, en fin, ya vieron que estaba ahí la venta. Vamos entonces a ver aquí en el promote, como les decía, a ver cuáles son los más buscados. Por lo menos podemos venir desde el principio. La gente va a buscar cualquiera que sea B, algunos de fuego B, algunos de agua B+, y tú vas a venir a ver cuáles son los S que más buscan. Aquí están los A++ de viento y sin tipo en específico, los Underwater de fuego, Dungeon, Beast. Y aquí vas viendo hasta que llegues a los S. Entonces, ¿por qué me compraron ese pájaro volando? Porque mira, cuando empieza, aquí están pidiendo A++. Cuando empiezan a pedir S, van a pedirte justamente Beast, Magic, Nature, aunque ese era Fly, no sé por qué lo pidieron. Pero esta parte, cuando tú tengas un S, así sea común, que sea de viento, sea bestia, o sea Magic, o sea Nature, va a costar más de lo normal porque la gente lo va a buscar para el promote. Eso es así. Y a todo el mundo no le van a salir ese. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el elemento de cada uno? Pues mira, es sencillo. Tú te vienes a uno cualquiera. Tenemos aquí su rango A. El win, que sabemos que es el elemento, y el tipo es este que sale aquí. Aquí dice Flies, pero también puede decir como en este caso Beast, o puede decir como en este caso Nature. Entonces allí tú ves cuáles son los que te convienen. De esa forma tú puedes analizar cómo ir vendiendo. Yo si soy bien gastoncito aquí, no, a veces hago, a veces no, pero bueno. Ya ahorita sí empecé, desde ayer empecé, tenía 50.000 ya con la... No, sí, y con las ventas de ayer fueron 400.000 más lo que hice jugando, fueron como 100.000 más. Y 100.000 más que hice hoy con las cosas que recogí de por acá. Y aquí el truco final. Si llegaste aquí hasta el video, hasta aquí que vamos 18 minutos con 16 segundos, porque ahora se ve aquí en el grabador, y tú de verdad le quieres meter fuerte a este juego e invertirle un poquito, pues la inversión que tú debes hacer es la siguiente. Y es activar estos buffs. ¿Cómo yo activo estos buffs? Pues por lo menos, mira, ¿de qué consiste este buff que a mí me dieron? Yo no lo sabía. Yo me compré mi paquete de 0 y tanto, y el de $3 y pico, y uno de 0 y tanto después, y me dieron 5 y 5, que son 10. ¿En qué consiste este buff? Yo te lo voy a enseñar. Supongamos que tengo esta cosita, ¿verdad? Ella debería darme una Soul Stone cada vez que abra una. Pero como yo tengo más 10 acá de Soul Stone, cada vez que yo abra algo, bien sea un cofre o bien sea una bolsita de Soul Stone, él me va a dar adicional 10. Es decir, que si este me daba 1, me va a dar 11. Si este me daba 2, en vez de darme 2, me va a dar 12 más 11 más 2. Si este me daba 4, me estaría dando 4 más 10, que serían 14. Entonces, sí sube bastante. Por lo menos, mira. Si yo hiciera aquí el open, mira, aquí está. 1 más los 10 adicionales que me dan. Si yo le doy máximo, ahí me están dando 2.000, cuando en realidad lo que debían darme era 200.
Eso pasa porque este buff está activado y este buff es permanente. When opening Soulstone Box. Ok. Entonces, ¿dónde compramos nosotros estos buffs? Estos buffs se compran aquí, en los Crystal Package. Creo que aquí en esto. Vamos a ver qué trae. Bueno, este trae un buff, este trae más 5. Y te da todos los demás, te da los exit, las cuestiones. Este de $2 no tiene eso. Y así tú vas buscando por aquí los paqueticos, en especial los hot. Los hot siempre traen esas cositas. Los que yo compré eran uno de $3 hot. Este que está aquí, mira, este te da Soulstone de ganancia 50%. Y eso es permanente, eso no se te quita. O sea, cada vez que tú vayas a ganar Soulstone te va a dar 50% más de lo que debería darte. El random, vamos a ver cuál por acá está más hot. Este está hot. Aquí puedes conseguir lo que son los gear en divino este. Pero esto cuesta demasiado para la gracia. Y aquí puedes ir buscando. Aquí puedes ir buscando y viendo los que te den ese más. El Exit Gen. No. Eso. No aparecen más con ese más. Con ese más creo que nada más los hot que aparecen aquí de vez en cuando. Este más que tenemos acá. Y te va a ayudar bastante. Vamos a ver si por acá hay alguno que tenga más. De los que tienen, de los que se compran con token. No. Tampoco tenemos por aquí. Tampoco tenemos por aquí. Y tampoco tenemos por aquí. Entonces son esos dos que yo compré. Y este otro hot que es el level 3. Que da más 5, serían 15. Y por supuesto este otro hot que es el grandote, el mejor. Da 50%. Aparte que trae 2 Angels Revive Stone. O sea, y las Angels Revive son de las mejorcitas que hay, bueno. Eso cuestan 50 de esto, pero no me quiero imaginar esta. Entonces ya queda de parte de cada quien ver qué hace, si se reúnen sus 500 tokens, si quieren invertirle. Este es un dato final que les va a dar un retorno mucho más rápido en el juego. Si no lo juegas gratis, normal, igual vas a llegar, porque ya aquí yo hice esto, pero yo tengo una cuenta secundaria donde yo probé sin nada de nada. Todo lo más básico, jugando nada más que 2-3 horas al día, y ahí la tengo. Recién llego aquí a 1 billón, pero Valeta, pues tiene una semana, esta cuenta es una semana más antigua que aquella ha subido más lento, claro, pero al final la va a alcanzar, van a generar casi lo mismo, solamente que esta va a ganar mucho más cositas. Bueno, mi gente, aquí esta fue la actualización que me estaban pidiendo por ahí por los grupos, que traían nuevo contenido de Temi Master, que les diera algo que ver, que informarles cómo estoy haciendo. Bueno, así yo estoy haciendo la opción. Yo ahora empecé a hacer la opción que acaban de ver. Vengo, invoco. ¿Dónde está la cuestión, chicos? Invoco así de bastante, compro los corazones y vengo y vendo. Y los dejo aquí. Mañana yo me conecto siempre 1 hora o 2 horas antes de que reinicie el juego. Veo que hay, recojo mis cosas y así esto es lo que he hecho en 2 días. Prácticamente, bueno, hoy no ha cerrado el día, pero en 1 día y hoy se van a cumplir 2, pues. Porque parte de aquí están como 100.000 tokens que son generados el día de hoy. Los que ganamos ahorita, los que con la venta y lo que gané con todo lo que yo reclamo por aquí. Que son como 60, 70.000 más token también gano por acá. En el currency, aquí también gano porque yo compro de aquí. Todo lo que hago en la arena, vengo y compro por acá. Choose y ready. Y ahí me suman como 20.000 más. Y por supuesto me veo, ahorita no me las he visto, ya las hice el día anterior, me veo todo esto. Reclamo mi mina y son aquí 284, pero como tengo 11 son 2.800, 3.000. Me dan acá. Y así voy haciendo. Al final me hago, sin las ventas, seguro 100.000 al día. No es mucho, pero sirve para algo. Bueno, cuídense, espero que hayan disfrutado este video. Por ahí me dejan comentarios, me dicen ustedes su estrategia que están utilizando, lo comentan por el WhatsApp. Yo me despido, voy a seguir jugando, voy a ver las publicidades, tengo que dejar todo el juego listo porque tengo que seguir con los demás juegos. Cuídense y nos vemos pronto con un próximo video.